Bendiciones, sean todos muy bienvenidos, buenas noches. Nos encontramos nuevamente para dar una mirada a los salmos, así que le damos la muy cordial bienvenida y al mismo tiempo le damos gracias al Señor por sus vidas. Gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su fidelidad. Estaremos hoy viendo el Salmo 101. Salmo 101. Así que le pedimos que nos acompañe en la reflexión, en la meditación de esta su palabra. Tiene por título Promesa de vivir rectamente. Y es un salmo del rey David. Y sabemos que el rey David fue llamado por el mismo Señor, aquel cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Así que podemos aprender mucho del rey David. Podemos aprender mucho de ese corazón sensible a la voz, a la presencia, a la guía del Señor, entendiendo también que, aunque Él no fue completamente perfecto, como no ha habido nadie completamente perfecto, solo y únicamente nuestro Señor Jesucristo, Él sí nos enseña esa capacidad de arrepentimiento, de volver a los brazos del Señor, de volver a buscar de su amor, de su bondad, de la restauración, para seguir avanzando y seguir creciendo. Es por eso que se llama aquel cuyo corazón es conforme al corazón de Dios. Así que miremos este hermoso salmo y aprendamos del rey David, aprendamos lo que es tener carácter y aprendamos a lo que es vivir bajo los principios del reino, los principios de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada una de las vidas que hoy pueden estar también abriendo la Escritura y reflexionando en este hermoso salmo. Danos de tu guía, danos de tu dirección, danos, Señor, de tu presencia y danos, Señor, las fuerzas para seguir adelante, aprendiendo cada día más, creciendo cada día más. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dice: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acerca a mí. Apartará de mí, ninguno de ellos se acerca a mí, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Aquí vemos entonces en este hermoso, precioso salmo del rey David, vemos el corazón de una persona que va en el camino de la perfección, que busca el camino de la perfección. Y como diría el mismo apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado, sino una cosa hago, extendiéndome hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Y vemos entonces que lo primero que nos habla este salmo es acerca de la misericordia y la justicia de Dios. Dice: misericordia y juicio cantaré. Nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es justo. La palabra nos enseña que las misericordias del Señor se renuevan de mañana en mañana, de día en día, y que su justicia siempre es perfecta, su justicia siempre permanece. Y el salmista es consciente de esta verdad, de un Dios misericordioso y de un Dios justo. Y él dice: yo cantaré del conocimiento de ese Dios.
Yo cantaré acerca de esas grandes misericordias. Yo cantaré acerca de esos grandes juicios de Dios. Y así nosotros debemos de aprender, ¿sí?, a cantar también al Señor, y allí encontramos la esencia del carácter de Dios, que Dios es misericordioso, que Dios es justo, pero también el carácter del rey David, que amaba la misericordia de Dios, pero también amaba los juicios de Dios. Y él canta acerca de eso y dice: a ti cantaré yo, oh Jehová. Y él hace algunos compromisos, él hace algunas afirmaciones que implican acciones, ¿no? Que tenemos que tener muy presentes, sobre todo en este inicio del año. Algunas personas hablan de resoluciones, quizás estas eran unas resoluciones del rey David, pero no eran de fin de año o para el comienzo de un año, sino que eran para toda la vida. Él dice: mientras esté en el camino, durante el camino hacia la eternidad. Allí dice: a ti cantaré. Verso 2: entenderé el camino de la perfección, andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, no conoceré al malvado. Son cosas que él estaba o debería estar haciendo, o que nosotros también, para formar el carácter de Cristo en nuestra vida, también debemos de hacer: cantar al Señor, alabar al Señor, adorar al Señor. Pero también dice: entenderé el camino. Entender el camino es cada día profundizar más en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, en nuestra responsabilidad con Dios. Y también dice que no pondría algo que impidiera su relación o rompiera su relación con el Señor. Sabemos, la Biblia nos enseña que Él cayó y cayó estrepitosamente, pero tuvo la capacidad de arrepentirse, reconocer su maldad. Y allí tenemos el Salmo 51 y otras expresiones de los salmos donde nos hablan de su arrepentimiento. Pero vemos que hay cosas que demuestran que una persona no tiene carácter. Hay cosas que demuestran que una persona no vive bajo los principios de Dios. Hay cosas que demuestran que una persona ni siquiera tiene algún principio por el cual vivir en la vida. No tiene metas, no tiene propósitos, cada día va y viene y la persona ni se entera de dónde está, ni para qué fue llamado, ni por qué está aquí. Por lo tanto, hay cosas que debemos de evitar. Él dice aquí en este versículo 3 del Salmo 101, cosas injustas. Él sabía, entendía que todo aquello que fuese injusto no podía estar delante de sus ojos. Él también dice: aborrezco la obra de los que se desvían del camino. Y desviarse del camino es desviarse de la verdad y es desviarse de la vida. Él aborrecía a aquellos que habían estado en el camino y que se habían desviado y se desviaban tras dioses ajenos, hacia el paganismo, hacia la idolatría y a un sinnúmero de cosas. También dice que en el verso 4, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Tampoco él quería relacionarse, caminar junto con el malvado. Y el malvado es aquel que va de espaldas a Dios y va precisamente también en contra de Dios, en contra del carácter de Dios y en contra de los principios de Dios. Y también dice que no sufriré al de ojos altaneros, aquel altivo, orgulloso, vanidoso, lleno de prepotencia, lleno de egoísmo. Dice que él no lo sufriré, no lo viviré, no me relacionaré, no tendré ningún tipo de contacto con esa persona. Así que eso es lo que vemos en estos primeros versículos, lo que debemos de hacer, ¿sí?, para reflejar el carácter de Dios, y lo que no debemos de hacer, que eso refleja
no tener el carácter de Dios. Y vemos que el carácter de Dios nos los muestra, como hemos dicho ya en el versículo 1, Dios es misericordioso y Dios es justo. Debemos de acercarnos a todo lo que es misericordioso, debemos de acercarnos hacia todo lo que es justo, debemos de alejarnos de todo aquello que es injusto y todo aquello que es de maldad. Ahora, para entender este salmo, el salmista primero nos habla en el verso, al final del verso 2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Todo es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Por eso nuevamente recordamos, David, aquel que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, David, aquel que se propuso servirle al Señor en su generación y tenía un corazón sensible. Él se dispuso a servirle al Señor en su generación, él se dispuso a tener un corazón sensible a la voz y la presencia de Dios. Y cuando nos menciona aquí la casa, está hablando de la corte real, porque ya en el versículo 7 vuelve a mencionar nuevamente la casa y ya aquí nos habla de que es la habitación del monarca, que ya es la parte más íntima de su vida personal. Y todo se centra en el corazón de la persona, todo se centra en nuestro corazón. Por eso la misma palabra nos enseña que de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él fluye la vida. De allí nos enseñó el Señor Jesucristo, que de allí fluyen, nacen las buenas intenciones, así también como las malas intenciones, los malos deseos, los buenos deseos. Y la palabra nos enseña también que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Cuidemos nuestro corazón. Es una batalla constante, continua, donde siempre está ahí el alejarnos de la misericordia del Señor y alejarnos de la justicia de Dios, alejarnos del carácter de Dios. Debemos de permitir que el Señor continúe moldeando nuestro corazón, transformando nuestro corazón. Ya en esta segunda parte, en el verso 6 al 8, nos habla de unos principios de aquel que tiene y vive con el deseo de caminar cada vez más conforme al carácter de Dios, cada día acercarse más a la imagen del Señor, cada día reflejar más el corazón del Señor. Allí dice entonces en el verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No dice el que sea ya perfecto, sino el que ande en el camino, el que busque cada día crecer en conocimiento de Dios, crecer más en su relación con Dios, crecer más. Ese es el que describe aquí el salmista en el verso 6. Ya en el verso 6 dice, no habitará dentro de mi casa, es decir, ya en la habitación de él como rey, y no únicamente en la corte real del palacio, sino ya en lo más íntimo, dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude en primer lugar, aquel que busca engañar, aquel que busca obtener ganancias deshonestas, aquel que hace uso de cualquier artimaña para ganar ventaja en cualquier situación. Puede ser financiera, o puede ser de influencia, o puede ser de cualquier otro tipo. No habitará, no lo aceptaré, no caminará conmigo, no lo reconoceré, no tendrá mi amistad, dice el salmista. Y en segundo lugar dice, tampoco habitará dentro de mi casa el que habla mentira, ¿sí? No solamente el que habla mentira en este sentido, sino aquel que difama, aquel que murmura, aquel que daña el testimonio de otros, aquel que va con chismes y trae chismes, porque en el chisme siempre está envuelta la mentira de cualquier tipo. Por lo tanto, él dice, no habitará en mi casa, no le prestaré mis oídos.
no le prestaré mi atención, no le abriré mi corazón y no le abriré inclusive mucho menos la habitación de mi casa. Allí vemos entonces que hay dos personas o dos tipos de personas con las cuales el salmista no quiere tener ningún tipo de relación. Los que hacen fraude y los que hablan mentira. Verso 8 entonces, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. En este hermoso salmo aprendemos del carácter de Dios. Y en este salmo aprendemos a vivir bajo los principios de Dios. Debemos de crecer cada vez más en el conocimiento de Dios y siempre tener presente que Dios es misericordioso, que podemos clamar a Él, que aunque hayamos fallado, podemos decirle: Señor, vengo a ti en arrepentimiento, recíbeme, dame de tu misericordia. Y Dios, que es misericordioso, y Dios que es bondadoso, y Dios que es clemente, que es amplio en perdonar, le recibirá y nos recibirá en sus brazos. Dios también es un Dios justo y desea que también tengamos el carácter, que reflejemos ese mismo carácter, tanto en la misericordia como en la justicia, que sopesemos, que valoremos cualquier tipo de situación, cualquier tipo de relación, y que tenga la justa medida bíblica, la justa medida en la cual podamos encontrar y ver el reflejo del carácter de Dios. Aprendemos también lo importante que es el corazón. Podemos tener una fachada externa, podemos tener ciertas actitudes donde reflejamos cualquier tipo de cosa en cualquier lugar fuera de nuestro hogar, pero debemos de entender de que nuestro corazón se conocerá en cualquier lugar donde estemos, en donde quiera que estemos, donde quiera que el ojo del Señor esté sobre nuestra vida. Aprendemos de estos principios también. Caminemos entonces poniendo nuestra mirada en el Señor y evitando tener una íntima relación con aquellos que andan engañando y con aquellos que andan hablando mentiras, aquellos que andan trayendo injurias. Porque de este modo entonces, viviendo bajo el carácter de Dios y viviendo bajo los principios de Dios, reflejaremos el corazón de Dios y reflejaremos el corazón conforme al rey David en este caso. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé de su gracia, que el Señor nos dé de su fortaleza para crecer cada día más y para cantar al Señor de su gran misericordia y de su justicia, para entender el camino, para entender su verdad, para entender quién es el Señor y para entender el llamado que Dios ha dado a nuestras vidas. Pero vean, algo para terminar este salmo, al final del verso, o en la parte intermedia del verso 2 dice: cuando vengas a mí. Si bien es cierto, los salmos fueron escritos por el rey David, Moisés, los hijos de Coré, Asaf, en su mayoría, de sus experiencias, de su vida, pero la mayoría de los salmos nos hablan proféticamente del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo también fue llamado el Hijo de David. Y allí en el medio de este Salmo 2 dice: cuando vengas a mí. Cuando el Señor venga a nosotros es que podemos realmente entender, cantar, comprender, entender y vivir el carácter de Dios en nosotros. Es imposible si el Señor no viene a nosotros. Cuando vengas a mí. Y debe ser esa nuestra oración. Sabemos, el Señor ha venido a nuestra vida cuando hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, cuando nos hemos rendido completamente a Él. El Señor ha venido a nosotros en la persona del Espíritu Santo, quien nos sella para la eternidad. Pero podemos decirle al Señor: Señor, manifiéstate, una traducción, ven, Señor, a mí, manifiéstate en mi vida para que
me ayudes a entender, para que me ayudes a vivir y así yo pueda cantar, adorar de tu grandeza, de tu poder y de tu bondad. Señor, gracias. Gracias por este hermoso salmo que nos enseña tu carácter y nos enseña que debemos de reflejar ese carácter. Nos enseñas también en este salmo, Padre amado, que solo y únicamente es posible cuando vienes a nuestra vida. Solamente tú puedes cambiarnos, solamente tú puedes transformarnos y solamente tú puedes ayudarnos a vivir en los principios del reino. Guárdanos, Señor, de tener intimidad con aquellos que defraudan y con aquellos que hablan mentira. Guárdanos, Señor, de andar en camino torcido, engañoso. Cuídanos, Señor, de desviarnos del camino. Sé tú, Señor, el que guía nuestros pasos, el que guarda nuestra vida y el que nos llena de tu poder y de tu bondad. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Nuevamente una mirada a los salmos. Qué hermoso salmo, Salmo 101. Y de la misma manera les invitamos, como cada miércoles, una mirada a los salmos. Y de la misma manera extendemos esta invitación para cada domingo, la celebración del servicio de alabanza, de adoración y de exposición de la palabra de Dios en Brandon, Florida, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración. Reciban un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Amén.